Vamos a meditar esta mañana en un versículo, bueno, en un texto del Evangelio de Lucas, en el capítulo 13, empezando la lectura en el versículo 10, Evangelio según San Lucas, capítulo 13. ¿Lo tienen? Evangelio de Lucas, capítulo 13, empezando la lectura en el versículo número 10, dice la palabra del Señor. Enseñaba Jesús en una sinagoga en sábado. Y había allí, en la sinagoga, una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Gracias, Chema. Terrible, ¿no? La condición de esta mujer. Como describe desde un punto de vista médico, porque Lucas es médico. Y fíjate que describe esta enfermedad no desde el punto de vista biológico, como médico que es, sino desde un punto de vista espiritual. Dice espíritu de enfermedad. Él como médico podía atribuir esta enfermedad al aspecto biológico de la persona, pero sin embargo, él en este relato, a pesar de tener un ojo clínico, un ojo médico, él ve que esta enfermedad, no todas, esta en concreto, tiene un origen de las tinieblas. Tiene un origen que procede de Satanás. Espíritu de enfermedad. Durante 18 años. Y está en una sinagoga, en un lugar de culto, en un lugar donde se expone la palabra del Señor cada sábado, donde se lee cada sábado la ley, los profetas y los salmos. Un lugar para el judío piadoso, día de descanso, apartaban ese día, se reunían en la sinagoga y allí tenían un tiempo de meditación en la palabra, un tiempo de meditación y de oración. Y durante 18 años había una mujer que tenía un espíritu de enfermedad. Y nos describe que ese espíritu de enfermedad la tenía esta mujer encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Es decir, ¿cómo era físicamente, cómo era el aspecto de esta mujer ahí? Doblada, estaría así, ¿no? Encorvada. Durante 18 años, imagínate, durante 18 años, lo único que ves que es. ¿No? Durante 18 años estar así, ¿qué es lo que ves? Suelo. Pero el versículo 12 dice, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Puso las manos sobre ella y ella se enderezó al momento. No fue una sanidad progresiva, que hay veces que el Señor no puede sanar de una forma progresiva, pero en este caso fue una sanidad instantánea, al momento. Imagínate para esa mujer que durante 18 años, encorvada, que en ninguna manera esa mujer se podía enderezar, 18 años en esta posición, viendo solamente el suelo, hay una frase solamente que dice, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y en ese momento Jesús dice, pone las manos sobre ella y se endereza. Imagínate para esa mujer, en esa condición física durante 18 años,
que seguramente tendría que ser llevada por otras personas, de aquí para allá, porque por sí misma seguramente no se podría valer, siempre dependiendo de otras personas para llevarla de un sitio a otro. Y sin embargo, ese día en la sinagoga está Jesús. Quizás a lo mejor para mucha gente esta mujer pasó desapercibida. Quizás para los dirigentes religiosos que estaban allí, a lo mejor era una más entre la multitud. No le hacían quizás mucho caso. Pero es interesante que aquí las Escrituras dicen Jesús la vio. Para Jesús no pasó desapercibida esa mujer ese día. Y qué interesante que cuando nosotros venimos a la casa del Señor y podemos venir con cargas a la casa del Señor, cargas espirituales que nos pueden tener encorvados. Sí, claro que sí. Quizá a lo mejor físicamente no, pero espiritualmente a veces hay cargas que tienen tanto peso sobre nosotros que nos doblan y que solamente nos hace ver el suelo y ya no nos permite tener una visión clara de lo que hay delante de nosotros, que no nos permite tener una visión clara del propósito y el plan que Dios tiene para nuestra vida. A veces podemos estar también nosotros en esa condición, espiritualmente. Físicamente quizás a lo mejor estamos bien, pero espiritualmente a lo mejor a veces hay cargas pesadas en nuestra vida que nos impiden caminar de una manera recta. Pero qué bueno que al igual que en la sinagoga ese día estaba Jesús, esta mañana aquí, en este lugar, porque ese es un lugar de culto al Señor, un lugar donde se abre y se exponen las Escrituras, un lugar donde venimos para adorar y bendecir al Señor. Pues nosotros también creemos que el Señor está aquí, ¿o no? Amén. Sí, el Señor está aquí esta mañana. Y Jesús te ve y sabe la necesidad que hay en tu corazón. Quizás para muchos puedes pasar desapercibido o puedes pasar desapercibida. Quizás nadie conoce la carga que hay en tu corazón. Quizás nadie sabe la opresión que hay dentro de ti que te hace vivir una vida limitada. Pero hay alguien que cuando viene a reunirse con su pueblo nos ve. Es el Dios que me ve y que sabe cómo estoy. Y que quizás a lo mejor mucha gente no sabe lo que hay dentro de mi corazón, pero Jesús sí sabe. Jesús sí sabe. Aquí ¿qué nos muestra este día en esta sinagoga? En esta sinagoga hay muchas cosas interesantes que este escritor, el médico Lucas, nos quiere hacer ver y nos quiere mostrar. Nos muestra a un Jesús compasivo. Eso nos muestra las Escrituras, un Jesús compasivo, que se compadece del dolor de las personas. Quizás a lo mejor esa mujer por 18 años había acudido a la sinagoga y había estado allí por muchos años. Que lo que más me llama la atención es que esta mujer estaba en el lugar correcto y en el momento oportuno. Hay mucha gente que piensa y dice, bueno, es que hoy no voy a la iglesia o no voy a ese lugar de culto porque no me encuentro bien. De hecho, conversando con una persona un sábado antes del domingo, venga hermano, un chico que está un poco empezando a conocer el Evangelio, ven a la iglesia, reúnete con el pueblo de Dios, porque yo creo que Dios individualmente puede enviar una bendición a nosotros, sí. Pero cuando nos reunimos como iglesia hay una bendición más grande. Podemos experimentar al Señor de una manera más grande y más poderosa. Entonces, yo le dije, vente, y me dijo, es que no me encuentro bien. Digo, precisamente por eso es que tienes que venir. Porque el Señor, ¿a qué vino a buscar? A los enfermos, ¿no? ¿Quién es el que tiene necesidad de médico? El enfermo. Por tanto, si tú estás enfermo, ¿qué haces cuando estás enfermo?
Ir al médico, ir al hospital, ir al ambulatorio, ir a que un profesional te vea. De igual forma, hermanos. No importa la condición en la que podamos estar. No, es que hoy no me encuentro bien, es que no tengo ganas, No, hermanos, es que ese domingo, fíjate esta mujer si a lo mejor hubiera dejado de ir a la sinagoga. Lo mismo a lo mejor no se hubiera encontrado con el Señor, pero sin embargo ella estaba en el lugar correcto. Y nosotros tenemos que entender que tenemos que estar siempre en el lugar correcto, en el lugar donde Dios envía su bendición. Y el lugar donde el Señor envía su bendición es el lugar donde se reúne su pueblo, donde se abren las Escrituras, donde se pone el mensaje del Evangelio, donde cantamos y alabamos al Señor. Allí el Señor envía su bendición. Y nosotros queremos estar en el lugar donde el Señor envía su bendición. Porque esta mujer estuvo durante 18 años con un espíritu de enfermedad, en un lugar donde se adoraba a Dios, donde había muchos intérpretes de la ley, muchos doctores de la ley que hacían sus propias interpretaciones. Sin embargo, Jesús lo que hacía cuando iba a la sinagoga, ¿qué es lo primero que hacía Jesús? Enseñar, abrir las Escrituras, abrir los salmos, abrir la ley, abrir los profetas. Y no solamente abría las Escrituras, sino que las interpretaba y las aplicaba a su propia persona. ¿Recuerdan cuando en Nazaret entra en la sinagoga y abre el texto que se encuentra en el pasaje de Isaías capítulo 61, que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto el Señor me ha ungido para predicar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los enfermos, para libertar a los cautivos, para proclamar el año agradable del Señor? Y dice que enrolló ese pasaje el libro y dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y dice que los ojos de todos los que estaban en la sinagoga de Nazaret estaban puestos sobre él y se admiraban de las palabras de gracia y de las palabras de autoridad que salían de su boca. La palabra autoridad viene de autor. Es decir, el mismo autor de las Escrituras es el que estaba ahí exponiéndolas. Por eso la gente, cuando escuchaba a Jesús, se admiraba, se quedaba maravillada. Por mucho tiempo habían ido a las sinagogas y allí estaban los doctores de la ley con sus 1001 interpretaciones que no podían quitar la carga de la gente. Sin embargo, Jesús, cuando entraba en una sinagoga, ese lugar de culto para el judío piadoso que iba allí a meditar en la oración, a meditar en las Escrituras, Jesús aprovechaba. ¿Por qué? Porque la costumbre de la sinagoga era que cuando había un invitado, a ese invitado se le daba la oportunidad de poder exponer ese día las Escrituras. Por tanto, Jesús no desaprovechaba esta oportunidad. Siempre que entraba en una sinagoga, lo primero que hacía era exponer las Escrituras. Y eso es lo que hizo ese sábado. No sabemos exactamente, en la sinagoga de Nazaret sí nos dice el texto que leyó, Isaías 61. Aquí Lucas nos dice que Jesús enseñó, pero no nos dice el pasaje que enseñó. No lo sabemos. Pero estamos seguros que enseñó la Escritura. ¿Te puedes imaginar tú haber estado allí en persona, escuchar a Jesús enseñar las Escrituras? Con razón la gente decían, se admiraban de él porque les enseñaba como el que tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas y los maestros de la ley se apoyaban mucho en sus propias interpretaciones y mencionaban a muchos de los rabinos y de los maestros y dejaban completamente. Y Jesús, cuando enseñaba, porque muchas veces pensamos, parece como que Jesús está criticando pasajes del Antiguo Testamento. No, Jesús no criticó nunca el contenido, porque el contenido es inspirado por Dios.
Lo que sí criticó fue la interpretación que se hizo de ese contenido. Eso sí lo criticó Jesús a los doctores de la ley. Porque Él no vino para anular la ley. ¿Él vino para qué? Para cumplirla. Porque la ley en sí es buena, santa y justa. Y Él vino para cumplirla. Y muchas veces cuando hoy tenemos en esos diálogos, en esas controversias con los líderes religiosos, parece como que Jesús está criticando. No, Jesús no critica el contenido de la Sagrada Escritura porque es inspirada por Dios. Lo que sí Jesús criticó fue la interpretación que los doctores de la ley hacían de ese contenido. Y contra eso Jesús no podía caer. Y allí exponía fielmente las Escrituras. Y ese día iba a ocurrir algo milagroso en ese lugar. Es interesante, ¿verdad? Porque dice que mientras él estaba enseñando, dice, había allí, no solamente nos quiere mostrar el escritor que allí había una persona más entre tantas, allí había una necesidad. Había una necesidad. Había una mujer con un espíritu de enfermedad que la tenía físicamente muy limitada. Había allí. Y mira aquí. Y aquí hoy, quizás físicamente no estamos como esta mujer. Pero el Señor conoce cómo estás. El Señor sabe cómo está tu corazón. Sabe si hay una carga tan pesada dentro de ti que te limita, que te oprime. Había allí. No había solamente una persona más, sino allí había una necesidad. Y una necesidad muy grande. Espíritu de enfermedad. ¿Creéis que hay espíritu de enfermedad? Lo que pasa es que en este mundo de Occidente, donde todo lo queremos razonar y donde todo lo queremos siempre asociar a algo, a un aspecto, ¿verdad?, biológico de la persona, evidentemente no todas las enfermedades, como en este caso, ¿verdad?, este espíritu de enfermedad, porque vamos a enfermar, evidentemente, porque estamos en un mundo caído. Y por causa de ese mundo caído, dice que la muerte. Por causa del pecado, ¿qué entró? Entró la muerte. Entró todas estas calamidades. Pero no es porque uno esté enfermo que tiene un espíritu de enfermedad. Cuidado con esto. Ni mucho menos. En este caso sí. Esta mujer tenía un espíritu de enfermedad. Y ese espíritu de enfermedad la tenía completamente oprimida. ¿Te sientes tú oprimido? Puedes venir como esta mujer que venía a ese lugar de culto, a esa sinagoga, a escuchar la palabra, pero sin embargo, dentro, puedes imaginar, dentro de la sinagoga había un espíritu de enfermedad. Estaba operando Satanás, porque luego más adelante en el texto dice Lucas, esta mujer no debía ser desatada de esta atadura de Satanás. Y lo mismo que decimos espíritu de enfermedad. Hay tantos espíritus que nos pueden oprimir. También la Escritura dice, ninguna raíz de amargura brote de vosotros. Y hay muchas clases de cosas que pueden hacernos oprimir. Y que aunque vengamos al lugar de culto, podamos seguir siendo oprimidos. Pero qué buena noticia que ese día esa mujer iba a recibir un toque del Señor, que la iba a hacer completamente libre de esa enfermedad, de ese espíritu de enfermedad que la tuvo atada durante 18 años. Porque dice las Escrituras, cuando Jesús la vio, la llamó. Jesús la ve y Jesús la llama. No pasó desapercibida ese día en la sinagoga. Para Jesús, allí había una mujer con una gran necesidad. Y el Señor la llama. Y luego que la llama, ¿qué hizo? Dice que puso
sus manos sobre ella. Necesitamos que el Señor ponga sus manos sobre nosotros. Necesitamos un toque del Señor. Y cuando venimos los domingos a este lugar para reunirnos en el nombre del Señor, hermanos, necesitamos que el Señor ponga su mano sobre nosotros. Su buena mano sobre nosotros. Que nos pueda librar de cualquier espíritu de enfermedad o de opresión o de cualquier otra cosa que pueda haber en nosotros, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y el Señor vino para eso, para hacer libre a los cautivos. Y el Señor estaba allí enseñando las Escrituras como cumplimiento de todas esas profecías mesiánicas en su propia persona, pero también estaba en ese lugar para sanar conforme a las Escrituras. Ella se enderezó al momento. ¿Y qué hacía esta mujer una vez que se enderezó? Empezó a alabar y a bendecir al Señor. No es para menos, ¿no? Imagínate. Igual que ese cojo, ¿verdad?, que estaba a la puerta del templo. Dice que cuando Pedro y Juan subían a la hora de la oración y lo vieron en la puerta, lo sanaron, y dice que entró saltando en el templo y glorificando a Dios. Es que no es para menos. Cuando la mano del Señor se puso sobre esa mujer, fíjate que ahí Jesús no entró en una discusión contra las fuerzas de oscuridad y las fuerzas de tinieblas que estaban allí. Él simplemente dio una orden, y ante la palabra del Señor, aún los seres espirituales que no vemos tienen que obedecer. Y el Señor solamente dio una orden, dio una frase: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso su mano sobre ella, y al momento la mujer quedó libre y desatada de esa opresión. Sencillamente una palabra, un toque del Señor, y desapareció para siempre esa opresión. Porque es realmente lo que necesitamos. Lo que necesitamos es escuchar la voz del Señor, pero también necesitamos la mano del Señor sobre nosotros. Que nos sane, que nos liberte, que nos haga libres de cualquier opresión, de cualquier temor que pueda haber en nuestras vidas. Esa mujer al momento se enderezó y empezó a tener un campo de visión que por muchísimos años nunca había tenido. ¿No debía ser eso un día de fiesta? ¿No era para un día de fiesta? Lo que pasó ese día en la sinagoga, eso no ocurrió durante muchos años. Jamás habíamos visto cosas semejantes. ¿No era un momento para regocijo y para alabanza del Señor? Debería ser, pero sin embargo, dice el versículo 14, que el alto dignatario de la sinagoga se enojó muchísimo, porque esta mujer había sido sanada en el día de reposo. Así que fíjate, en medio de esa alegría, de esa bendición, de ese milagro, de ver esa mujer, todos los que la vieron durante tantos años, verla ahora completamente sana, este hombre se levanta y habla a toda la multitud de la sinagoga y les dice: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en sábado. Qué actitud, ¿no? Otro que estaba oprimido, ¿o no? Ahí no solamente la mujer estaba oprimida, ahí había mucha gente todavía oprimida y cegada, como estaba, por ejemplo, este alto dignatario de la sinagoga. ¿Por qué? Porque hacía una interpretación de la ley completamente diferente a lo que Dios quería que fuera el sábado. Sin embargo, no solamente la mujer es la que estaba ahí oprimida, aún los altos dignatarios estaban cegados.
porque hacían un mal uso y una mala interpretación del contenido que Dios quería darle del día de reposo. En otra ocasión Jesús también entró en una sinagoga. Aquí, por ejemplo, Jesús toma la iniciativa. Nadie le dice, mira, esta mujer está enferma, puedes poner tu mano sobre ella. No, no. Aquí el que toma la iniciativa es Jesús, la ve, se acerca, le dice, mujer, eres libre de tu enfermedad, pone su mano sobre ella y la mujer queda completamente sanada. En otros casos, Jesús entraba a la sinagoga y había gente que quería acusarle de alguna forma, y una vez le trajeron a un hombre que tenía la mano seca. ¿Recuerdan esa historia también en la sinagoga? Dice que la intención que tenían detrás era hallarle en algún fallo para poder acusarle. No había ningún interés realmente en la persona de que ese hombre fuera sano. Lo que querían era poder acusar a Jesús de algo. Entonces llevan ese día en la sinagoga, un sábado, también Jesús está exponiendo las Escrituras, y le llevan a un hombre y le dicen, mira, este hombre tiene la mano seca. No es Jesús el que toma la iniciativa, son otros los que toman la iniciativa. Pero Jesús en este caso también va a hacer un gran milagro. ¿Qué hace Jesús con este hombre? Le restaura la mano. Ahora, yo cuando leo este pasaje, veo que hay una mano que está seca, pero ¿cuántos corazones secos había ahí? Había muchos corazones secos ahí en esa sinagoga, que no podían ver realmente la interpretación verdadera acerca del sábado. Así que Jesús ese día, o esta mujer, estaba en el lugar, momento correcto y recibió. Ella no lo pidió, al menos el texto eso no nos lo dice. Ella no lo pidió, nadie tampoco lo pidió, pero sin embargo Jesús toma la iniciativa, la ve y se acerca, la llama. Y a veces aún sin nosotros pedirle, a veces le pedimos al Señor, pero hay ocasiones en las cuales ni siquiera nosotros le pedimos, pero aún así el Señor nos ve y toma la iniciativa de acercarse, de llamarnos y de poner su mano sobre nosotros. Porque Él tiene cuidado de ti. Porque Él quiere también quitarte esa carga pesada que pueda haber sobre ti. Así que este alto dignatario, enojado, ¿qué hace el Señor cuando escucha a este hombre? Le contesta, ¿no? El versículo 15. Le replica de una manera contundente. No se anda con rodeos aquí Jesús. ¿Qué le dice? Hipócrita. Aquí Jesús no se anda... Llama las cosas como son. Tú eres un hipócrita. ¿Cómo vas a poder ver? ¿Cómo vas a querer quitar la viga del ojo del que está allí si no te quitas primero la que tienes en tu ojo? Amén, Señor. ¿Cómo lo vas a quitar? Hipócritas, si vosotros a ellos desatáis en sábado, desatáis a vuestros animales para darles de beber, ¿cuánto más esta mujer? Es decir, ¿os preocupáis por los animales de que puedan beber en sábado? Y sin embargo, esta mujer, hija de Abraham, enferma durante 18 años, no debía ser desatada igual que es desatada vuestros animales para que le des agua. No debe ser esta mujer desatada. Qué dureza de corazón. Y estamos hablando de los altos dignatarios de la sinagoga, no estamos hablando de cualquier persona, de gente responsable de ese lugar de culto. Hasta tal extremo habían llevado la interpretación de las Escrituras que lo que hacían era oprimir a la gente y no desatarla de sus cargas. Sin embargo, cuando Jesús entraba en la sinagoga, le daba una verdadera interpretación de las Escrituras, y eso conllevaba también la liberación de toda opresión y de toda enfermedad entre el pueblo. Así que Jesús hace una respuesta contundente y le dice al alto dignatario de la sinagoga: eres un hipócrita.
No anda con rodeo diciéndole, bueno, mira, yo creo que estás haciendo, no, eres un hipócrita. Y a través de esta comparación, lo que quiere es avergonzarlo. Y le dice, tú no desatas tus animales para que no se mueran de sed. ¿A qué lo haces? De hecho, lo hacían. Desataban a sus animales para que pudieran beber ese día. ¿Y esta mujer? ¿Qué es más importante? Para Jesús era importante esa mujer. Para el alto dignatario de la sinagoga, lo importante era su estricta interpretación de la ley. Errónea completamente, pero aferrado a eso. Pero Jesús ese día vino, hizo un milagro en esa sinagoga, liberó a una mujer que estaba completamente enferma, y dice el Señor, y a esta hija de Abraham. ¿Quién había atado a esta mujer durante 18 años? Dice el versículo 16. No dice eso, dice, a esta hija de Abraham que Satanás había atado durante 18 años. 18 años. Nos dice el origen. ¿Cuál es el origen? Satanás es el que está detrás de este espíritu de enfermedad. Es decir, Satanás y sus demonios estaban en la sinagoga, ¿o no? Estaban allí. Lo que pasa es que no se les molestaba. Pero cuando Jesús va y hace una interpretación correcta de las Escrituras, entonces los demonios se molestan. Por eso los demonios en muchas ocasiones le decían a Jesús, ¿qué quieres con nosotros? ¿Es que has venido a destruirnos? Evidentemente. ¿Para qué apareció el Hijo de Dios? Para deshacer las obras del diablo. Y esa mujer, ahí había una obra del diablo y el Hijo de Dios apareció ese día en la sinagoga para deshacer la obra del diablo en esa mujer y traer una completa libertad. Los demonios estaban allí tranquilos durante muchísimos años, nadie les molestaba. Sin embargo, ese día Jesús llega allí y hace lo que nadie pudo hacer. Es que cuando Jesús viene a reunirse con su pueblo, y aún nosotros, no hace falta ser profeta ni hijo de profeta para decir que en esta mañana, cuando nosotros venimos a reunirnos cada domingo aquí, no venimos con cargas, no venimos con dificultades, venimos con problemas, pero decidimos venir a la casa del Señor, porque creemos que allí el Señor envía su bendición, porque quizás ese día puede ser el día que Dios me llame, que Dios me ponga su mano sobre mí y yo quede completamente liberado de esta opresión. Quizás ese sí puede ser el día, por tanto yo no me lo quiero perder. Quizás, mira, ¿sabes? Yo he venido durante muchísimos años a la iglesia, venía cada domingo, pero, ¿sabes? Me iba oprimido, pero sin embargo un domingo el Señor me vio, el Señor me llamó y el Señor puso su mano sobre mí. ¿Cuántos quieren eso esta mañana? Amén. Yo lo quiero, yo lo necesito. La respuesta, al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios. Es decir, en esa sinagoga su único adversario no solamente era Satanás, había muchos más adversarios ahí en contra de Jesús. Y Jesús avergonzó ese día al alto dignatario y a todos los que pensaban como él, los avergonzó públicamente. Y dice el pueblo, la gente sencilla. La gente sencilla es la que realmente se regocijaba por todas las cosas que el Señor hacía. Aleluya, gloria a Dios. Qué pasaje de las Escrituras, ¿verdad? Lo que ocurre ese día en la sinagoga. Durante muchos años allí se había leído las Escrituras, pero ese día alguien las leyó y las interpretó de una manera correcta y la aplicó porque el Señor vino para libertar a los cautivos, porque el Señor vino para liberar a todos los que están oprimidos por el diablo. Para eso vino el Señor y aplicó ahí esa profecía mesiánica en cuanto a su persona. ¿Y sabes qué pasa? Que todo lo que hace Jesús va a tener
admiradores, pero también va a tener adversarios. Siempre va a haber gente que se querrá levantar. Pero nosotros en esta mañana queremos un toque del Señor. Lo necesitamos. Así que si tú lo necesitas en esta mañana, a mí me gustaría en esta mañana tomarnos unos minutos para orar. Para orar. Y pedirle al Señor en esta mañana también: Señor, yo necesito un toque nuevo tuyo. Quizás a lo mejor no tengo ningún espíritu de enfermedad, a lo mejor no lo tengo, pero quizás hay otras cosas en mi vida, en mi corazón, que me están oprimiendo. Pero el Señor está aquí, esta mañana en su pueblo, y Él ha venido para bendecirte, Él ha venido para llamarte, Él ha venido para verte, pero también ha venido para sanarte, para liberarte, cualquiera sea tu situación en esta mañana. El Señor quiere tocar tu vida. Y te garantizo que cuando el Señor nos toca, no nos deja igual. Cuando el Señor toca nuestras vidas, no nos deja igual. Cuando el Señor nos toca, es para transformarnos. El Señor tocó a esta mujer y le dio una visión nueva. Quizás a lo mejor el Señor te va a tocar y te va a dar una visión nueva, que durante mucho tiempo a lo mejor no has podido ver. Solo el Señor sabe lo que hay en tu corazón. Solo el Señor lo sabe. Así que vamos a tomarnos un tiempo para orar y para decirle al Señor: Señor, yo quiero un toque nuevo. ¿Recuerdan ese pasaje de las Escrituras cuando el Señor toca a una persona ciega? La toca por primera vez y dice: ¿qué ves? Y dice: veo a las personas, pero las veo como árboles, ¿no? Todavía no tenía una claridad, una visión clara, y dice que el Señor le volvió a tocar y entonces sí vio claramente. Y es que a veces, aunque nos haya tocado el Señor una vez, pero nuestra visión todavía sigue siendo un poco nublada, no vemos todavía las cosas muy claras. Señor, vuelve a tocarme, porque yo quiero ver claramente lo que hay delante de mí. Y en esta mañana todos estamos necesitados de algo. Y el Señor tiene la respuesta. Solo el Señor tiene la respuesta. Así que vamos a orar un momento y vamos a pedir al Señor que ponga su mano sobre nosotros. Amén. Amén. Señor, qué bueno es venir a tu casa, sabiendo que podemos ser liberados de cualquier carga, de cualquier opresión, de cualquier enfermedad que pueda haber sobre nosotros. Señor, a veces esas cargas son físicas, otras veces son emocionales, espirituales. Pero en esta mañana, Señor, nosotros queremos pedirte, Señor, que pongas tu mano sobre nosotros. Lo necesitamos, Señor. Voy a pedir a Damián si me puede acompañar aquí, o a Rebeca, los músicos, si pueden subir algunos y acompañarme aquí mientras oramos. Tomamos un tiempo para orar y para pedir al Señor que derrame esta mañana su bendición sobre este lugar. Amén. Así que mientras los músicos se preparan para ministrar al Señor, vamos a orar y vamos. Si tú en esta mañana crees que necesitas un toque nuevo del Señor, quizás a lo mejor porque necesitas tener una visión más clara de lo que el Señor tiene para ti. A lo mejor el Señor te tocó y dices: sí, el Señor me tocó, pero todavía no veo claro. El Señor quizás quiere tocarte otra vez, o tienes cualquier carga, cualquier opresión que pueda haber sobre tu vida. En esta mañana a mí me gustaría orar por ti y pedir en esta mañana que el Señor ponga su mano. Aleluya. Y tú puedas irte de este lugar completamente bendecido por el Señor. Así que mientras cantamos al Señor, si tú tienes la necesidad, quizás a lo mejor tú dices: quiero pero no puedo. Es tanta la opresión, la carga que hay sobre mí que ni siquiera puedo enderezarme, ni siquiera puedo mirar al Señor. Pues nosotros podemos ayudarte. El Señor es el que lo hará. Nosotros podemos ayudarte. Podemos traerte al Señor. Como ese imposibilitado que estaba en la camilla, ¿verdad? Él por sí mismo no podía ir al Señor, pero tuvo amigos que le ayudaron y lo trajeron al Señor para que el Señor lo sanara. Quizás a lo mejor hay alguien sentado a tu lado que no puede, tráelo. Si tú no puedes, yo te voy a acompañar, yo te voy a llevar, porque el Señor está en este lugar y el Señor quiere tocar tu vida. El Señor quiere tocar tu corazón. Amén. Así que si tú tienes necesidad, da un paso de fe, de venir aquí
No hay nada mágico, no pienses que venir aquí es algo mágico. Aquí no hay nada mágico. Simplemente es un paso de fe. Es decir, yo reconozco mi necesidad. Reconozco que necesito un toque del Señor hoy sobre mi vida. Y yo estoy con la certeza y la seguridad de que el Señor esta mañana va a tocar tu vida, porque hay necesidad en el pueblo de Dios. Aleluya. Y necesitamos que el Espíritu de Dios esta mañana se mueva entre su pueblo. Aleluya. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Aleluya. Y sea cual sea tu necesidad, no importa, el Señor está aquí. Mucho más de lo que tú te imaginas. Quizás tú has venido esta mañana con imposibles en tu vida, como diciéndole: Señor, ya no puedo más. Quisiera, pero no puedo. Pues el Señor está aquí. Quizás tu mente te dice: no, esa situación, mira, no le creas al enemigo. El enemigo te ha hecho creer, el enemigo te ha hecho creer que hay situaciones en tu vida que no van a cambiar. El enemigo te ha atacado tanto por eso que tú te has visto realmente como esa mujer con ese peso, que realmente te has llegado a creer que esa situación no podrá cambiar. Pero el Señor esta mañana está aquí y Él dice: al que cree, todo es posible. Para Él no hay nada imposible. Así que los que os habéis quedado ahí, tengo tarea también para vosotros. Mi tarea es que pongáis en pie y alcéis vuestras manos hacia estas personas y podáis interceder y desde ahí orar y pedir por cada uno de ellos para que el Señor en esta mañana supla la necesidad de cada uno. Ese día en la sinagoga hubo una gran victoria de la luz sobre las tinieblas. Ese día en la sinagoga hubo una gran victoria. Y hoy, esta mañana, va a haber una gran victoria del Señor en este lugar. Aleluya. Bendito sea el Señor. Vamos a orar y vamos a pedir la bendición del Señor. Aleluya. El profeta Isaías: acontecerá que en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá por causa de la unción. Yo creo que la unción del Señor está aquí esta mañana para pudrir cualquier yugo que pueda haber sobre nosotros. Será quitada su carga de su hombro. Y a veces hay cargas pesadas en nuestros hombros que nos cuestan. Vamos a orar nosotros. Señor, estamos aquí, tu pueblo, tu iglesia. Espíritu Santo, eres bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, glorifica al Hijo de Dios. Espíritu Santo, levanta a Cristo en alto. Que en esta mañana todos puedan verte a ti. Señor, en esta mañana tú llamas a tu pueblo. Tú ves a tu iglesia. Tú ves individualmente a cada uno de tus hijos. Ellos no pasan desapercibidos cada domingo en este lugar. Desde el momento que entran, ya tus ojos están puestos sobre ellos. Pero no solamente tú los ves, sino que en esta mañana los quieres llamar. Y los llamas por nombre, porque son hijos tuyos. Porque ya no son más esclavos del temor. Y tú los llamas en esta mañana
Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesús dijo: yo soy la verdad. Y tú estás aquí esta mañana con tu pueblo. Aleluya. Y has venido